Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. En 1954, el Viet Minh derrotó a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu. Los acuerdos celebrados en Ginebra, para poner fin a la guerra, terminaron dividiendo al país en dos, con la promesa de un referéndum, para reunificarlo o no. Pero en el sur hubo un golpe de estado, y el referéndum se canceló. Esto provocará la creación de un movimiento de resistencia, que se conocerá en Occidente como Vietcong, dando así inicio a la guerra civil entre el norte y el sur. En 1955, Vietnam había sido dividido en dos, con la promesa de un referéndum para reunificarlo o no. Pero a fines de abril, el general Diem, apoyado por la CIA, dio un golpe de estado y canceló el referéndum. Al no existir la vía política, solo quedaba la vía militar. Se comenzó a gestar un movimiento de resistencia, que terminaría siendo el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, que pasará a la historia como Vietcong. En los primeros años, el Vietcong asesinaba a líderes locales, leales al gobierno de Saigón. Pero en la década del 60, esto cambiaría, gracias a los suministros y armas que venían del norte. Por la ruta Ho Chi Minh, los guerrilleros del Vietcong comenzaron una verdadera guerra civil. En 1964, ya dominaban gran cantidad del territorio del sur. Las tácticas del Vietcong consistían en la guerra de guerrilla, que tanto éxitos les trajo en el conflicto anterior contra el régimen colonial francés. El ejército de Vietnam del Sur tenía un armamento poco adecuado. Sus oficiales eran corruptos e ineptos, la mayoría puestos por compromisos políticos, y los soldados estaban mal pagos. El poco espíritu de lucha no faltaba solo en el ejército. Los dirigentes de Saigón querían negociar con el Vietcong en lugar de combatirlos. Estados Unidos apoyó financieramente al sur, envió gran cantidad de armas y equipos, también envió asesores militares que estaban para instruir al ejército del sur. La escasa identidad de Vietnam del Sur como país, y la enorme corrupción existente en el gobierno, provocaron que la dictadura de Diem se hiciera impopular. En 1963, el presidente Diem fue asesinado en un nuevo golpe, patrocinado por la Casa Blanca. Así comenzó, un golpe tras otro. Vietnam del Sur llegó a tener 10 gobiernos distintos en 18 meses. Todo esto solo favorecía a los norvietnamitas. Estados Unidos sabía que debía intervenir militarmente para que el sur no sea conquistado por los comunistas. A finales de 1964, el 60% del país estaba en poder del Vietcong. El sur seguía con gobiernos precarios, perdiendo la guerra civil. Estados Unidos necesitaba una excusa para poder intervenir directamente en el conflicto. Esta llegó el 2 de agosto de 1964, cuando un barco estadounidense fue atacado por lanchas torpederas norvietnamitas en el Golfo de Tonkin. Esto sirvió de pretexto para que el presidente Lyndon Johnson solicitara al Congreso enviar tropas a Vietnam.
El 2 de marzo de 1965, se autorizó la operación Rolling Thunder, con 100 cazas bombarderos, con el objetivo de atacar instalaciones en Vietnam del Norte. En ese mismo mes, desembarcaron 3.500 marines, para unirse a los 60.000 soldados ya destinados en Vietnam, como asesores, dando así inicio a la ocupación de Vietnam del Sur. La Casa Blanca tenía dos objetivos en Vietnam: uno político, o propagandístico, y el otro militar. El objetivo propagandístico pretendía dar a conocer las atrocidades y barbaries del norte y del Vietcong al mundo entero, con el fin de aislar internacionalmente a los comunistas. Para eso, utilizó los medios de comunicación. El objetivo militar era mostrar a los norvietnamitas que no podía ganar la guerra, debido a las numerosas bajas que sufrirían por el poderío militar estadounidense. Estados Unidos estaba consciente que esta sería una guerra diferente, en donde no hay una capital que tomar o líneas de frente que romper. En el primer año de guerra, Estados Unidos venció en la totalidad de las batallas, gracias a su potencial de fuego. Eso les hizo pensar en una victoria rápida. Se lanzó una misión tras otra, lo que daba una visión optimista a la opinión pública estadounidense. Pero el Vietcong aprendió de estas derrotas. No enfrentó a los estadounidenses directamente, sino que atacaba y huía. Y no permanecía mucho tiempo en un lugar, sino que siempre estaba en movimiento. 1966 no resultó tan exitoso como el 65. Estados Unidos tuvo que admitir gran cantidad de bajas, y la reducción del número de victorias. Por eso, se solicitó más tropas. En 1967, el territorio del sur estaba siendo recuperado. Nuevamente, se pensó que la victoria estaba cerca. El Vietcong sabía que una sociedad industrializada, como la estadounidense, no puede mantener por mucho tiempo una guerra costosa sin resultados inmediatos, por eso, se les pedía a sus combatientes paciencia y perseverancia. Así, la guerra se convirtió en una serie de larguísimos momentos de inactividad o de marcha por la selva, buscando un enemigo que nunca aparece, interrumpido por algunos instantes de lucha sangrienta. Estas acciones dañaron la moral estadounidense. Esa tensa espera destrozaba los nervios de los soldados, volviendo a muchos adictos a drogas. Estados Unidos estaba deseoso de conseguir una gran batalla contra el Vietcong, por eso organizaba operaciones para localizar un supuesto cuartel general. Pensaba que si lo hallaba, el Vietcong defendería aquella valiosa posición, y por tanto, tendría la oportunidad para destruirlo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Pese a las bajas y las manifestaciones en contra, la sensación en los Estados Unidos era de ir por el buen camino. Pero la ofensiva del Tet, en 1968, cambió todo eso. Si bien, Estados Unidos logró detenerla en 3 o 4 días, y el levantamiento popular que soñaban los norvietnamitas jamás pasó. La ofensiva del Tet hizo ver a los estadounidenses que su enemigo tenía la capacidad de atacar cualquier lugar del sur, incluso su embajada, cambiando, así, el rumbo de la guerra en aquel año.
El Tet es la festividad más importante de Vietnam, en la cual se celebra el Año Nuevo Vietnamita. Durante esta festividad, que va del 27 de enero al 3 de febrero, existía un alto al fuego. Por eso, se permitía que gran número de soldados del sur recibieran permisos para visitar a sus familias. Los norvietnamitas estaban sufriendo gran cantidad de bajas, por eso se decidió un cambio de estrategia. En lugar de continuar la lenta y violenta guerra en la selva, apostarían por una ofensiva a gran escala en el sur. El gobierno norvietnamita esperaba ocupar centros urbanos en el sur y provocar un alzamiento popular en contra del gobierno del sur y la ocupación estadounidense. La ofensiva consistió en decenas de ataques simultáneos en todo el país, dirigidos principalmente a los grandes centros urbanos. Así que las operaciones preliminares consistían en atraer a las fuerzas estadounidenses hacia el campo. El 21 de enero se iniciaron operaciones de asedio contra bases estadounidenses para alejar efectivos de la ciudad. Las fuerzas combinadas de Vietnam del Sur y estadounidenses consiguieron extinguir la gran mayoría de los ataques locales en el plazo de 3 o 4 días. Sin embargo, en la ciudad de Hue, que era considerada la joya de Vietnam, la batalla continuaría por semanas. Aunque Estados Unidos obtuvo una victoria militar, las repercusiones de aquella ofensiva hicieron desvanecer toda idea de victoria instalada en el imaginario estadounidense. La ejecución de un Vietcong por parte de un comandante survietnamita que dieron la vuelta al mundo conmocionó a la opinión pública. El apoyo público a la guerra comenzó a disminuir y el gobierno debió cambiar de estrategia tras convencerse de que no podía ganar militarmente y buscó negociaciones para poner fin a la guerra. En 1969, Richard Nixon fue elegido presidente. Su política sobre Vietnam se basaba en 3 puntos. Retirada progresiva de tropas. Fomentar la vietnamización, apoyando financieramente al sur. Y conseguir, por medio de negociaciones, una paz con honor. La vietnamización perseguía fortalecer y preparar al ejército survietnamita para que peleara solo. Pero, si Estados Unidos pretendía que su aliado pudiera sobrevivir a una guerra con los comunistas, debía primero cortar la principal vía de infiltración, la ruta Ho Chi Minh. En marzo de 1969, Nixon, recién elegido, inició una campaña de bombardeos secretos sobre Laos y Camboya, con la intención de cortar la ruta, pero también de mostrar a los norvietnamitas que la nueva administración estaba dispuesta a todo, con tal de terminar la guerra, incluso la opción nuclear. Pero Hanoi no se amedrentó. En 1970, Nixon comenzó la retirada progresiva de tropas, a su vez que intensificó los bombardeos sobre el norte. En 1971, el ejército survietnamita invade Laos, con el objetivo de cortar la ruta Ho Chi Minh. Pero los comunistas esperaban un ataque así. Las imágenes de decenas de helicópteros regresando al sur, atestados de soldados heridos, echó por tierra que el sur se podía defender solo. Pese a todo, en 1973, la derrota del sur no estaba clara para ninguna de las dos partes. No solo el sur ya combatía solo y comenzaba a recuperar territorio, sino que, además, Estados Unidos le había entregado $2.500 millones en armas y municiones.
Nixon quería un acuerdo de paz con el norte y prometió detener los bombardeos. Estos bombardeos no solo perseguían llegar al norte a negociar, sino demostrarle al sur que no estaban solos. El 27 de enero de 1973, se firmaron los Acuerdos de París, produciéndose un alto al fuego. Pero la paz duró poco. Cuando en agosto de 1974, Richard Nixon renuncia a la presidencia, por el caso Watergate, los acuerdos quedaron en la nada. El nuevo presidente, Gerald Ford, deseaba olvidar la guerra cuanto antes, igual que muchos estadounidenses. La salida de Nixon, a quienes los norvietnamitas temían, dio luz verde a una ofensiva masiva contra el sur. En 1975, los norvietnamitas comenzaron la ofensiva final. Los mandos del sur ordenaron una retirada, que se convirtió en una desbandada. La presión del ejército enemigo, el pánico de los civiles que escapaban aterrados, y la ineptitud de los mandos, minaron por completo la cohesión y espíritu de lucha de los soldados. Las ciudades caían una tras otra en manos de los comunistas. En el sur, todo era un caos. A las 0 horas del 29 de abril, comenzó el asalto final sobre Saigón. Tras horas de intensos combates, la ciudad quedó aislada. A las 15 horas del 29 de abril, los tanques llegaron a la capital, aplastando toda resistencia. Al día siguiente, entraron en Saigón, mientras la gente huía por cualquier medio. Estados Unidos evacuó a su personal diplomático, a los estadounidenses que trabajaban en el sur, y a vietnamitas que colaboraron con ellos, a 2 portaaviones, situados cerca de Saigón. En la desesperación por huir, los marinos tuvieron que arrojar varios helicópteros al mar, para dejar espacio en cubierta. El 30 de abril de 1975, con la caída de Saigón, finalizó la guerra, y Vietnam por fin fue un solo país. Atrás quedaron 30 años de amarga guerra, y millones de muertos.